Bienvenidos sean todos a su podcast Confrontados. Mi nombre es Obed González y tenemos una nueva temporada por un nuevo año. Ahora, hemos estado un poquito ausentes del podcast, nos disculpamos de antemano. Hemos tenido unas cuantas vicisitudes en relación a llevar a cabo estas grabaciones. Nos hemos dedicado al canal del proyecto GC, que dicho sea de paso, dejaré los videos acá para que puedan verlos y pues disfrutarlos, ya que han sido hechos con mucho amor, con mucho cariño, para que sean de edificación a su vida espiritual. Y bien, ya poniéndolos un poco en contexto, vamos a pasar con el tema que nos compete. Hoy decidimos salir un poco de lo habitual. No quisimos meternos en los temas que hemos estado manejando. Vamos a tener un programa especial, dicho sea de paso, pero queríamos tocar un tema algo random, algo pues aleatorio. Y es el tema que tenemos para hoy, que se titula Conectando lo cotidiano con lo espiritual. Ahora, nos podemos dar cuenta que muchos viven una vida devocional excelente el día domingo en su congregación o los días que tienen servicio, pero vemos a personas fervorosas en el Señor, sirviendo con todo su corazón, adorando al Señor. Pero, ¿qué ocurre el día lunes? Parecería que uno se topa a esas personas en la calle y son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver los domingos en la iglesia o los días de servicios. Máxime si es una persona que se encuentra activo en la membresía de su iglesia, sirviendo pues en el área de multimedia, en el área de la predicación, de la alabanza. Y podemos notar que muchos de esos cristianos, y me incluyo, hemos llegado a tener esa desconexión de nuestra vida cotidiana con nuestra vida espiritual. Y a veces nos surge la pregunta, ¿por qué? Ahora, quiero dejarles con un extracto de un video en Coalición por el Evangelio que me gustó mucho en lo particular. Damos gracias a nuestros hermanos de Coalición por el Evangelio que siempre nos traen recursos edificantes, y en esta oportunidad vamos a escuchar al pastor Sugel Michelén hablar de este tema, cómo conectar lo secular con lo sagrado. Escuchémoslo. A través de la historia de la Iglesia hemos podido ver que los creyentes no siempre han sabido cómo conectar lo secular con lo sagrado. Muchos cristianos no saben cómo se relaciona el domingo con el lunes y, como consecuencia, muchas veces lo que hacen el domingo cuando están congregados con los demás hermanos, adorando al Señor, escuchando su palabra, está completamente divorciado de lo que hacen en el resto de la semana. Muchos no saben manejar la tensión que nos produce vivir en la tierra teniendo una mente celestial, o, si quieren ponerlo de otro modo, la tensión entre lo que debemos hacer porque somos cristianos y lo que queremos hacer porque somos humanos. Queremos trabajar para el reino de Dios, pero también tenemos un montón de responsabilidades aquí y ahora que demandan nuestra atención. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros hacemos, ya sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y cuando Pablo escribió ese texto en su carta a los Colosenses, capítulo 3, estaba hablando a un grupo de siervos que hacían labores comunes y corrientes, y ellos debían hacerlas para el Señor, buscando en ellas la gloria de Dios. Cuando un cristiano no sabe cómo manejar lo secular en conexión con lo sagrado, probablemente caerá en uno de dos extremos. O será una persona mediocre en lo que hace aquí y ahora en su vida laboral, o es muy probable que se dedique tan de lleno a su vida laboral que descuide al mismo tiempo su relación con el Señor y sus demás responsabilidades como padre, como esposo, etc. Es extremadamente importante que nosotros tengamos una idea clara de lo que la Biblia enseña acerca del trabajo. Nosotros tenemos un mandato cultural en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que de ninguna manera debemos descuidar. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y bien, como pudimos escuchar, nos podemos dar cuenta de que en múltiples oportunidades nos desconectamos por completo de nuestra vida espiritual y decimos, bueno, ya pasó el domingo, fue algo bonito
y hoy me toca trabajar. Pero me llama mucho la atención de que tomamos este papel como si se tratase de entrar en escena, entrar en una actuación. ¿Por qué? Porque el domingo actuamos como cristianos, nos vestimos como cristianos, usamos jerga de cristianos, pero el día lunes nos toca volver a la rutina, tomar estas cuestiones que pues tengo que hablar con mi léxico del trabajo, tengo que convivir con estas personas, desconectándome por completo de todo lo que aprendí el día domingo en el servicio devocional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? De que no hemos logrado entender muchas cosas y es por esta razón que vemos vidas espirituales tan flamantes en el domingo, pero carentes de toda evangelización, carentes de todo sentido de propósito según el Evangelio. Y esto es algo que preocupa. Martín Lutero tenía una frase muy hermosa que decía, desde aquel que está predicando en el púlpito hasta aquel barrendero, debe barrer como si estuviese barriendo para la gloria de Dios. Creo que este es un factor importante que se nos ha hecho tanta falta comprender, que todo lo que hacemos es para darle la gloria y la honra a Dios. No es como que simplemente tomamos un papel actoral y ya está, sino que toda nuestra vida refleja adoración a Cristo desde lo más pequeño que puedas imaginarte hasta lo que haces dentro de la iglesia. Ahora, dicho sea de paso, vamos a hacernos unas preguntas y vamos a ser honestos. Vamos a entrar en sincericidio, como dirían por ahí, a ver si realmente estamos conectando lo cotidiano con lo espiritual. Vamos con la primera pregunta y contéstalo. Si tienes un tiempo, puedes ir escribiendo tus respuestas en un papel o en tu celular para que puedas recordar estas cosas cada que sientas como que algo no está funcionando muy bien en tu vida. Ahora, en primer lugar, ¿soy un cristiano nacido de nuevo? Porque claro, creo que esta es una cuestión sumamente importante que todos debemos preguntarnos. ¿Por qué? Porque es tan fácil engañarnos. Creo que ahora es cuando ha sido tan sencillo que el engaño entra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a una iglesia, estamos en un servicio y eso automáticamente nos da garantía que somos cristianos. Pero si eso fuera así, no tendríamos pues más que hacer, más que simplemente llegar a la iglesia. No, nuestra responsabilidad quedaría allí. Pero ahora vamos a esto. A que es importante que meditemos en este sentido, porque el hecho, como decía Paul Washer, de que el estar en un coche, en una cochera no me hace coche, estar en una iglesia no me hace cristiano. Ahora, es importante reconocer, porque si tú eres un cristiano nacido de nuevo, todo lo que hagas, todas estas cosas son para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Es acá donde alguien que no ha sido regenerado, cuando alguien que no ha nacido de nuevo, no va a entender. ¿Por qué? Se los pongo de esta forma. Un cristiano nacido de nuevo va a glorificar a Dios en todo lo que hace. Alguien no regenerado va a buscar fingir glorificar a Dios, pero realmente no lo va a hacer, porque todo es para verse bien delante de los ojos de los demás. Así que creo que es algo importante que debemos cuestionarnos acerca de si estamos conectando lo sagrado con lo secular. ¿Por qué? Porque de esta manera nos daremos cuenta de muchas cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Porque es de suma urgencia el nacer de nuevo a cada uno de los que me está escuchando. Ahora, en segundo lugar, ¿conoces al Dios que adoras? ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo vivo para la gloria de Dios, pero si te das cuenta y te vas a la vida de esas personas, carecen de todo conocimiento de Dios. Hay analfabetismo bíblico de parte de estas personas. ¿Por qué? Porque recuerdo con mucho cariño una experiencia que tuve de unos vecinos que se mudaron aquí por donde yo vivo y ellos tenían la tendencia de creer
de que todo lo que hacían le daba gloria a Dios, si ellos tenían puestos coritos. O sea, uno los veía fuera de la calle y pues tenían sus alabanzas, sus coros, y ellos estaban haciendo sus cosas y creían que ahí estaban adorando a Dios. Pero pasaba alguien y pues tenían una pelea y empezaban a maltratarse de una forma bastante grotesca. Y uno se pone a pensar, "Ah, pero, ¿y eso? ¿Por qué? No es entendible. Ahora, ¿por qué? Ocurre de que muchos dicen adorar a un Dios que en efecto no conocen. Y esto nos lleva a que un cristiano nacido de nuevo, que conoce su Dios, va a mostrar, en primer lugar, como declara la Escritura, frutos dignos de arrepentimiento. Y en segundo lugar, su vida va a ser una vida consagrada para Dios, una vida apartada. No va a haber necesidad de tener camisetas cristianas que reflejen que yo sigo a Cristo. No va a haber necesidad de pegar en el carro un pececito. No va a haber necesidad ni siquiera de llevar pulseras o collares que digan Jesús te ama. No, va a ser tan evidente en cada vida. Y no solamente por no hacer ciertas cosas, sino al Dios al que adoramos al no hacer ciertas cosas. Cambia completamente el panorama. Ahora, es importante de que sepamos al Dios que adoramos. Si no leemos la Biblia, no vamos a saber a quién estamos adorando. Y esto va a traer como consecuencia vidas que solo profesan una fe inexistente en Cristo. Creo que es algo que debe sacudirnos y ponernos en qué pensar. Ahora, tercera pregunta. Sé que ya se está poniendo un poco espinoso el asunto, pero vamos. Tercera pregunta. ¿Tu vida refleja a Dios? Lo sé, esto va a sonar como bastante cliché, bastante como, bueno, pues es lo que le dicen a todos los jóvenes y pues es lo que dicen en varias prédicas, pero realmente es algo importante. No es solo para eh, vamos, hay que ser honestos, no es solo para aparentar de que somos una especie de monjes que nunca se enojan y que siempre están pasivos y que están ahí meditando. No, 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 hay que ser honestos. Tenemos pecado, tenemos un carácter el cual debemos día con día rendirlo a los pies de Cristo. No podemos hacer oídos sordos y decir, bueno, no, pues todo está bien. No, no, escudo de poder, me protejo. No, 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 porque en efecto habrá algo que nos enojará, habrá algo que nos frustrará, habrá algo que nos hará sentir tristes y no está mal. No es algo pecaminoso. Ojo, si este tipo de cosas te llevan a pecar, obviamente eso es un detonante y es algo que debemos ponerle atención. Pero vamos, no me refiero a ser como una especie de monje gurú que nunca se molesta y que nunca refleja algo malo, sino hay que pensar en cómo nosotros reflejamos a Cristo. Y con esto nos podemos remontar a los evangelios y darnos a la idea de cómo Dios nos ha llamado a vivir. ¿Por qué? Porque en lugar de querer bendecir a alguien en el nombre del Señor, y como tanto lo decimos en este podcast, cuando vamos en el tráfico, ir orando. Cuando quizás en algún punto alguien me hace una mala jugada y yo me enojo o yo quiero tomar represalias, recordar que nosotros no vamos a ser quienes van a dar el pago a la persona por sus acciones. Creo que es importante que recordemos todas estas cosas y pensemos cómo nuestra vida refleja a Dios. Y más allá de esas típicas frases de que no, un cristiano no se enoja, un cristiano no juzga, un cristiano no hace aquí, un cristiano no hace lo otro, creo que es más importante reflejar a Dios en todas sus facetas. Ojo, no me malinterpreten, no me refiero de que Dios sea alguien con múltiples personalidades, no, 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 no me refiero a eso, sino me refiero a que tanto como Dios es amor, también es ira. Así como Dios también es misericordia y gracia, también es justicia. A veces el peor error que cometemos al creer que nuestra vida refleja a Dios es el pensamiento progresista que nos han metido, de que si media vez nosotros no juzgamos a nadie,
todo está en orden. Si media vez nosotros nos dedicamos solo a amar a las personas, no va a haber ningún problema y vamos a vivir reflejando a Cristo. No, 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 no. Cristo fue claro. Denunció a los fariseos en múltiples ocasiones y de manera muy fuerte. Ustedes se van a Mateo y ahí van a darse a la idea de cómo fue la cuestión. No hay necesidad de creer ser mansas palomitas, porque si somos honestos, hay cuestiones en las que no vamos a necesitar dulce. Necesitamos ser fuertes en ocasiones y no porque tengamos falta de amor, sino porque amamos, no queremos que la gente se pierda. Ahora, cuarta pregunta. ¿Cómo eres en tus otros ambientes? Creo que aquí es donde muchos tenemos que ponernos a pensar qué es lo que estamos reflejando, qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando nos invitan a un cumpleaños o alguna celebración de graduación o cuando vamos incluso a otra iglesia o cuando nos juntamos con nuestros amigos. Creo que es algo importante. ¿Por qué? Porque hay muchos que se han jactado de ser cristianos y decir que pues sirven al Señor, que predican, que están en la alabanza, pero los oyes hablar y es completamente lo contrario. Los oyes quizás contar ciertas cosas que pues son algo incómodas. Y ahora, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque así como el oro es probado o así como tú pruebas algún producto para saber si es algo bueno, obviamente nuestro cristianismo es probado, nuestra profesión de religión es probada al momento de estar en tus ambientes diarios. Cuando estás en el trabajo y estás con unas grandes ganas de querer pues dejarlo todo, renunciar, enojarte y maltratar a todo el mundo, ahí estás siendo probado. Ahí estás conectando lo cotidiano con lo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, airaos, pero no pequéis. Creo que es una de las cosas en las que nos encontramos seriamente retados todos los días. Y yo, ojo, yo no me voy a quedar inmune a esto. O sea, todos sin excepción. ¿Por qué? Porque en esos ambientes son unos hermosos medios de gracia que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. ¿O no ha pasado que en alguna oportunidad te has encontrado en una situación de pues bastante dificultad o te has encontrado como pues bueno en alguna circunstancia de riesgo y has tenido que sacar un carácter? Porque va a pasar. Hay situaciones que te van a orillar a ciertas situaciones en las que tienes que actuar inmediatamente. No hay vuelta de hoja. Así que estos son medios de gracia que Dios utiliza para moldear tu carácter, para que puedas reaccionar, para que puedas glorificar a Dios en estas cosas. Y de igual manera, hay situaciones que te parecerán injustas, que parecerán como bastante complicadas, pero aún ahí Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque allí es donde somos moldeados. Ahí es donde somos quebrantados, pero al mismo tiempo somos moldeados de nuevo en nuestros otros ambientes. Porque si fuese tan sencillo el hecho de crear comunidades cristianas por completo y países completamente cristianos, estamos pensando en una utopía que es ya cuando Cristo vuelva. No pasaría en esta tierra. ¿Por qué? Porque aún hay tantas cosas que como seres humanos fallamos, que es por esa la razón que necesitamos la gracia todos los días. Porque si fuésemos cristianos completamente perfectos y viviéramos en una comunidad, mis queridos, ya estuviéramos en el cielo. Ahora, en quinta y última pregunta, ¿crees que aún lo más mínimo que hagas glorifica a Dios? Vamos a considerar unas ciertas cosas. Ya puse el ejemplo del trabajo, ya puse el ejemplo del tráfico, ya puse el ejemplo de estar en algunos ambientes, por ejemplo, en el hogar, en la casa, al momento pues, de salir a alguna celebración o pues estar en nuestra congregación. Pero vamos a ver, vamos a considerar
cosas como, por ejemplo, hacer oficio? ¿Crees tú que estás dándole gloria a Dios en algo quizás tan banal, si lo quieres ver de alguna manera, como lo es lavar trastes? ¿O como lo puede ser barrer? A ver, consideramos que estamos glorificando a Dios con nuestro trabajo a pesar de que lo odiemos en oportunidades. Consideramos que estamos amando a Dios al hablar con nuestros amigos por WhatsApp. O consideramos que estamos glorificando a Dios al compartir algún meme en Facebook. O sea, creo que es importante que cuando nuestra cosmovisión cambia, cuando el Evangelio es el centro de nuestra vida. Y es acá donde si partimos desde los primeros puntos y las primeras preguntas y somos honestos con nosotros, a pesar de que quizás en algunas otras preguntas pues no estemos tan bien, pero déjame decirte algo, si eres un cristiano nacido de nuevo, todas estas cosas que te he mencionado, Dios las trabajará. No es de que seamos perfectos de una. No va a suceder, es algo imposible. Dios tiene misericordia y nos trata con amor, pero es importante que nosotros pensemos de que hay procesos que son progresivos. Es cierto, Dios puede hacer milagros y permitir que en un momento determinado alguien que ha tenido un vicio salga inmediatamente, pero hay otros casos en los cuales debe ser necesaria una santificación progresiva. ¿Por qué? Porque a esta persona que quizás la liberó de golpe, están tratando con otras áreas todavía más fuertes. ¿Ven al punto al que quiero llegar? Ahora, volvamos a esta última pregunta. ¿Crees que aún lo más mínimo que hagas glorifica a Dios? Porque al final, alguien cuya vida es el Evangelio, su centro en su vivir es el Evangelio, es un cristiano nacido de nuevo, conoce a su Dios, vive e intenta día con día reflejar a Dios y es bastante minucioso a la hora de estar en otros ambientes, va a buscar glorificar a Dios antes que satisfacerse a sí mismo. Por ejemplo, en las conversaciones con WhatsApp. Sé que puede parecer un poco extraño si lo conectas, pero incluso esto nos va a ayudar a pensar qué conversaciones estamos teniendo con nuestros amigos. ¿Qué estás consumiendo en redes sociales? ¿Cómo estás llevando a cabo tus relaciones interpersonales? ¿Hay algún amigo al que debas hablarle en estos días acerca del Evangelio? O es más, tus posts de Facebook. ¿Has considerado que algún post de Facebook puede servirle a alguien en algún momento determinado? Y no me refiero a los típicos clichés de que donde quiera que estés y tus lágrimas estén brotando, que sepas que Dios la reconoce. No, 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 no. Yo me refiero más bien a una palabra que de verdad nos haga reaccionar. Porque en una generación tan sensiblera es necesario la voz de la cordura en ocasiones, si no es en la gran mayoría de las ocasiones. Necesitamos con urgencia pensar si todo lo que estamos haciendo es para glorificar el nombre de Dios. Porque como vuelvo a la frase de Martín Lutero, aún solo sea siendo un simple barrendero, estamos dándole gloria a Dios. Me admiro mucho de personas que están en la calle trabajando, limpiando vidrios o vendiendo carajaditas, como dice una hermana de nuestra congregación, porque aún así yo veo el esfuerzo que ellos hacen. Y me llamó la atención una vez que salí a la calle y hubieron unas personas que estaban vendiendo. Era un papá y su hijo. Pero antes de vender, se pusieron a leer la Biblia los dos. Y yo me quedé asombrado. Y yo dije, wow, estas personas realmente están entregando su día a Dios. Y saben que aún sea algo humilde, algo que les cueste muchísimo, pero están glorificando a Dios con eso. Así que creo que estas son preguntas que debemos hacer y pensar si realmente estamos conectando lo cotidiano con lo espiritual. Hubo un artículo que leí que me encantaba y decía esta frase: lo que hago hoy refleja lo que adoro. Ahora te pregunto, ¿qué estás adorando tú? Porque toda nuestra vida es adoración.
Siempre tiendo a pelear muchísimo con los grupos de alabanza o con los músicos porque tienden a creer que lo único que representa adoración es la música. O sea, la música es lo máximo, brother, y ahí es donde la presencia baja. No, partiendo del punto de que la presencia baja, el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Por qué estamos pidiendo que baje algo que Dios por misericordia ya nos dio? Ahora, creo que es importante que reconozcamos el hecho de que todo, absolutamente todo glorifica a Dios. Nuestra verdadera adoración no son nuestras canciones, nuestra verdadera adoración no es el servicio devocional propiamente. Es cierto, son expresiones pequeñas de lo que representa la adoración, pero no es eso toda la adoración. Debemos recordar que nuestra vida entera es adoración. Cada latido, cada palabra, cada gesto, cada acción que tengamos para con nuestro prójimo es adoración. Y bueno, esto ha sido todo. Si puedes dejarnos un comentario, compartirlo con tus amigos, con todas las personas que sientas que todos necesitemos tener este tipo de cuestionamientos, de confrontaciones que son ampliamente necesarias. Compártelo. Será de bendición y pues puedes dejarnos en la parte de los comentarios qué tema quisieras que habláramos. Vamos a tener unos invitados en el próximo podcast, pero será una bendición también tomar muchos de tus aportes en cuenta. Así que esto ha sido todo y será hasta la próxima.